Bienvenidos a Mitos Legendarios. Hoy conocerás la verdad detrás de Medusa. No el monstruo que nos contaron, sino la mujer que los dioses destruyeron, y cuya historia cambió al Olimpo para siempre. Prepárate. La verdadera leyenda comienza ahora. Prólogo: el rostro que los dioses no se atrevieron a mirar. Antes de que las ciudades tuvieran nombre. Antes de que los hombres aprendieran a contar los días. El mundo era un tablero donde los dioses jugaban con el destino humano. Como quien sopla una brizna de polvo. En esos tiempos antiguos, cuando los ríos todavía recordaban los pasos de los titanes, y el cielo ardía con la ira caprichosa del Olimpo, nació una historia tan terrible, que incluso los dioses preferían callarla. La historia de una mujer cuyo rostro, alguna vez hermoso como el amanecer, fue convertido en un arma. Un castigo. Un recordatorio de que en Grecia, la belleza podía ser tan peligrosa como la soberbia de los inmortales. Su nombre era Medusa. No siempre fue un monstruo. No siempre tuvo serpientes por cabellos, ni ojos que convertían en piedra a quienes se atrevían a mirarla. Antes de la maldición, fue humana. Fue mortal. Fue víctima del deseo de un dios, y del orgullo implacable de una diosa. Dicen que los templos de Atenea aún susurran su historia en noches de tormenta, cuando el mármol parece respirar. Dicen que las olas que golpean las costas de Serifos arrastran todavía fragmentos de piedra, que alguna vez fueron hombres. Y cuentan también que el castigo de Medusa no fue una prueba, ni una lección, ni siquiera un acto de justicia divina. Fue un acto de miedo. Porque incluso los dioses, eternos y poderosos, temen aquello que no pueden controlar. El rostro de Medusa se convirtió entonces en un espejo de verdad. Uno donde los mortales veían su fragilidad, y los dioses, su crueldad. Pero toda historia tiene dos versiones. La que cuentan los vencedores, y la que susurran las sombras. Esta es la verdadera. La que ha sido enterrada bajo siglos de mitos y esculturas. Bajo templos derruidos y estatuas que aún miran al vacío. La historia de una joven consagrada al servicio de una diosa, traicionada por los cielos, y condenada a convertirse en aquello que jamás había querido ser. La historia de Medusa, la mujer cuyo dolor hizo temblar incluso a los inmortales. Reflexión. Antes de juzgar a un monstruo, pregunta primero: ¿quién lo creó? Capítulo: la doncella del templo. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de horror. Antes de que los poetas la describieran como una bestia maldita, y los escultores la tallaran con colmillos y serpientes. Medusa fue simplemente una joven. No una reina, ni una hechicera, ni una monstruosidad nacida de la tierra. Solo una muchacha mortal, que caminaba entre columnas de mármol, y escuchaba el eco de sus propios pasos en los templos de la diosa. Había nacido lejos del Olimpo, en una costa golpeada por el viento y la sal, donde los pescadores alzaban las manos al amanecer, para pedir a los dioses un mar benigno y redes llenas. Su familia no era noble, ni rica, ni ilustre. Pero había algo en ella, que llamaba la atención de cualquiera que la mirara dos veces. No era solo su belleza, aunque su cabello caía como un río oscuro sobre sus hombros. Y sus ojos tenían el brillo sereno de una noche sin nubes. Era otra cosa. Una quietud, una gracia contenida. Como si hubiese nacido para caminar en lugares sagrados. Desde pequeña, Medusa escuchaba las historias de los dioses, con un respeto que rozaba la devoción. Mientras otros niños jugaban a ser héroes o guerreros, ella imaginaba altares, plegarias, ofrendas dispuestas con cuidado ante una estatua silenciosa. Los ancianos del pueblo decían que la diosa Atenea se inclinaba sobre el mundo en forma de búho, y que sus ojos veían todo, desde las guerras de los hombres, hasta los pensamientos que nadie se atreve a confesar. Medusa creció creyendo que, si vivía con honor, si mantenía su mente clara y sus manos limpias, quizá, solo quizá, la mirada de la diosa se detendría un instante sobre ella. Con el tiempo, su belleza comenzó a ser comentada. No solo en su aldea,
sino en las ciudades cercanas. Los hombres que llegaban al puerto hablaban de la joven de ojos profundos, que caminaba junto al mar sin parecer pertenecerle. No faltaron quienes quisieron convertirla en esposa, en trofeo, en adorno. Pero Medusa sentía que su vida apuntaba a otra cosa. Había en su pecho una voz tenue, que no venía del deseo ni del miedo, sino de una especie de llamada. Cuando cumplió la edad adecuada, los sacerdotes del gran templo de Atenea en la ciudad cercana bajaron hasta la costa en una procesión solemne. Buscaban nuevas doncellas para servir en el santuario. Muchachas puras, disciplinadas, capaces de dedicar su existencia a la divinidad. Medusa fue una de las elegidas. El día que partió, el mar estaba en calma. Su madre la despidió con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Su padre, silencioso, le puso en la mano un pequeño amuleto de concha y bronce, para que recordara siempre de dónde venía. Ella subió al carro, miró una última vez las humildes chozas del puerto, y luego alzó la vista hacia la ciudad que la esperaba en la distancia, con sus murallas blancas y sus templos brillando bajo el sol. El templo de Atenea se alzaba en lo más alto de la ciudad, como una corona de piedra colocada sobre la frente de la tierra. Las columnas parecían árboles petrificados, sosteniendo un techo en el que se contaban historias de batallas, sabiduría y victorias. Cuando Medusa puso el pie por primera vez en el mármol del atrio, sintió que el mundo entero se hacía más silencioso. El murmullo de la ciudad quedó atrás, y solo quedaban los pasos de las doncellas, el crujido suave de los vestidos de lino, y el viento que entraba entre las columnas como un suspiro antiguo. La estatua de la diosa dominaba el recinto central. Atenea, con casco y lanza, con el escudo apoyado a su lado y el rostro sereno e impenetrable. Sus ojos de piedra no miraban a nadie, y a todos al mismo tiempo. Medusa se arrodilló. No lo hizo por costumbre ni por miedo, sino por una reverencia auténtica. Durante años había rezado a esa diosa desde lejos. Ahora, por fin, estaba ante ella. Los sacerdotes recitaron las fórmulas rituales. Hablaron de pureza, de servicio, de entrega. Prometieron en nombre de las doncellas una vida dedicada a la sabiduría, la justicia y la disciplina. Cada joven pronunció su voto con voz temblorosa. Cuando llegó el turno de Medusa, su voz no tembló. Juró con palabras sencillas, pero con una certeza que sorprendió incluso a los presentes. Ofrecer cada uno de sus días a la diosa. Mantener su cuerpo y su espíritu al margen de la corrupción. Ser ojos y manos al servicio del templo. A partir de ese momento, su vida cambió. Las jornadas se llenaron de rutinas sagradas. Limpiar altares, encender lámparas, bordar mantos para las estatuas, escuchar a los suplicantes que subían desde la ciudad, con dudas, miedos, preguntas. Medusa se movía por el templo con una naturalidad que asombraba. Aprendió a leer antiguos himnos, a interpretar símbolos en los tapices, a reconocer cuando alguien entraba al santuario, buscando consuelo, y cuando lo hacía buscando solo excusas para su propia culpa. Su rostro, antes admirado en mercados y puertos, se volvió ahora un rostro familiar entre columnas y lámparas de aceite. Los sacerdotes hablaban de ella como de una joven prometedora, digna de estar bajo la mirada de Atenea. Algunos decían incluso que la diosa la había escogido desde su nacimiento, y que por eso sus ojos tenían ese brillo grave, reflexivo, como si siempre estuvieran mirando algo que otros no veían. Las otras doncellas la miraban con una mezcla de cariño y envidia. No podían negar su bondad ni su dedicación, pero tampoco dejaban de notar como los visitantes del templo se detenían unos segundos más cuando ella pasaba a su lado. Medusa no buscaba esa atención. De hecho, le incomodaba. Había llegado allí para servir, no para ser observada. Por las noches, cuando el templo quedaba en penumbra, y solo algunas lámparas seguían ardiendo, subía a la terraza más alta. Desde allí, la ciudad se veía pequeña, y el mar del que había venido, lejano y plateado.
A veces, en esos silencios, sentía que alguien la observaba. No con el deseo que conocía de las miradas de los hombres, sino con algo distinto. Una evaluación, una espera. Como si estuviera siendo medida por ojos que no pertenecían a ningún mortal. Medusa apretaba el pequeño amuleto que su padre le había dado. Y cerraba los ojos. Rezaba en silencio, pidiendo solo una cosa: ser digna. No sabía que, en la cima del Olimpo, donde las nubes eran alfombras, y el rayo, un juguete, se había pronunciado su nombre más de una vez. No sabía que su rostro, el mismo que ella nunca consideró más que un rasgo pasajero, había despertado algo más poderoso que la fe, la atención de los dioses. Y cuando un dios fija los ojos en un mortal, el destino deja de pertenecerle por completo. Reflexión. Detrás de cada monstruo de leyenda, hubo alguna vez alguien que solo quería vivir en paz. Pero los dioses rara vez se detienen a mirar la parte humana de sus tragedias. Capítulo 2. El favor de los dioses. En el templo de Atenea, los días pasaban con la serenidad del agua quieta. Pero, a diferencia de los demás, Medusa parecía encajar en ese mundo sagrado, como si hubiese sido cincelada para él desde su nacimiento. Las doncellas se levantaban antes del amanecer, cuando el cielo aún era un velo azul oscuro, y los primeros rayos de Helios apenas rozaban las columnas del santuario. El templo despertaba con un murmullo suave, el sonido de sandalias sobre mármol, el crepitar de las lámparas de aceite, el roce de telas blancas acariciadas por la brisa. Medusa realizaba cada tarea con precisión, pero también con una calma que desarmaba. Mientras otras jóvenes se afanaban por ganar la aprobación de los sacerdotes, o por sobresalir ante los ojos de sus compañeras, ella trabajaba en silencio, guiada solo por el deseo de honrar aquello en lo que creía. Poco a poco, ese silencio empezó a ser notado. Los sacerdotes la observaban desde lo alto de las escalinatas, mientras la veían limpiar altares con manos firmes, reparar mantos desgastados, y memorizar himnos que otras tardaban meses en aprender. Pero lo que más llamaba la atención no era su dedicación, ni siquiera su belleza, sino la sensación extraña de que la diosa la favorecía, no de manera evidente. Atenea jamás actuaba como Afrodita, con gestos abiertos y caprichosos. Su favor era sutil, profundo, silencioso. Una lámpara que nunca se apagaba cuando Medusa la encendía. Un pájaro que se posaba en la barandilla justo cuando ella recitaba un himno. Un viento que parecía apartar el polvo de los altares mientras ella caminaba. Pequeñas coincidencias, susurradas entre las paredes del templo, como señales que nadie se atrevía a afirmar en voz alta. En las noches, cuando terminaban las labores, las doncellas se reunían en el patio interior. Allí, bajo el cielo estrellado, compartían historias y ensayaban cantos dedicados a la diosa. Medusa escuchaba más que hablaba. Su voz, cuando le pedían que recitara, tenía un tono suave pero firme, como si cada palabra viniera envuelta en la serenidad de la propia Atenea. Una noche, mientras cantaban el himno a la sabiduría, una lechuza descendió y se posó sobre el borde del pozo sagrado. Todas se quedaron inmóviles. El búho era el símbolo vivo de la diosa. Su presencia nunca era casual. El ave alzó la vista y solo contempló a Medusa. Solo a ella. Las doncellas murmuraron entre sí, con una mezcla de asombro y celos. Los sacerdotes, al enterarse, pronunciaron una sola frase que se transmitió como un susurro por los pasillos de mármol. La diosa la mira. Medusa, por su parte, no entendió la magnitud de ese momento. Para ella, el búho no era un presagio, sino un recordatorio de que debía ser mejor, más justa, más pura, más digna del templo que la había recibido. Los meses pasaron, y su reputación creció. Los visitantes del santuario, peregrinos que subían desde ciudades lejanas, a menudo preguntaban por la doncella de ojos profundos, aquella cuyo rostro parecía reflejar la serenidad misma de Atenea. La gente no sabía su nombre,
No lo necesitaban. El templo la había convertido en una figura casi mítica. Aunque ella siguiera sin darse cuenta. A veces, mientras barría pétalos caídos después de un ritual. O mientras encendía las lámparas del pasillo norte. Medusa sentía una presencia a su lado. No una figura. Ni un rostro. Ni una voz. Más bien, una atención. Una conciencia silenciosa. Que envolvía su mente. Con la calidez de una mirada que no puede verse. Era Atenea. La diosa la observaba. No porque buscara belleza. Sino porque buscaba propósito. En un mundo lleno de héroes impulsivos. Y reyes gobernados por el orgullo. Medusa era una rareza. Una mortal que vivía con claridad de espíritu. Pero esa claridad, ese brillo interior, esa pureza que atraía incluso a la divinidad, estaba destinada a convertirse en su condena. Porque donde una diosa veía virtud, un dios veía oportunidad. Y en lo profundo del mar, donde el agua acariciaba los palacios de coral, y las criaturas gigantes danzaban en la oscuridad, el dios de los mares posó sus ojos en ella. Poseidón había oído su nombre. Y eso bastaba. Para que el destino comenzara a temblar. Reflexión. A veces, el favor de un dios es solo la antesala del castigo de otro. Capítulo 3. El mar se levanta. Poseidón. En el Olimpo, los dioses rara vez se ponían de acuerdo. Sus voluntades eran ríos que fluían en direcciones opuestas. Sus deseos, tempestades que chocaban unas contra otras. Sin pensar jamás en el destino de los mortales atrapados entre ellas. Atenea, diosa de la sabiduría. Reinaba sobre la razón, la estrategia y la justicia. Poseidón, señor del mar. Reinaba sobre la fuerza bruta, el impulso. La furia que se agita en las profundidades del océano. Y entre ambos, desde tiempos inmemoriales, existía una rivalidad tan antigua como el propio mundo. No era solo un choque de poderes, sino una disputa entre dos formas opuestas de entender la existencia. La calma contra la tormenta. La mente contra la pasión. El orden contra el caos. Por eso, cuando el nombre de Medusa llegó a oídos de Poseidón, no fue la belleza lo que despertó su interés. Fue el simple hecho de que ella pertenecía al templo de su enemiga, en la cima del Olimpo. Mientras los dioses se reunían para decidir asuntos divinos. Guerras, castigos, caprichos, alianzas. Poseidón escuchó a un mensajero mortal hablar de la doncella más devota del santuario de Atenea. El dios del mar sonrió. No un gesto amable, sino una curva fría y peligrosa, que hacía temblar incluso a las tempestades. Pertenece a mi sobrina, dijo con voz tan honda como un terremoto submarino. Interesante. Muy interesante. Atenea lo ignoró. O al menos, fingió hacerlo. Pero sus dedos se tensaron sobre la lanza que llevaba siempre consigo. Poseidón continuó escuchando. El mensajero describió la pureza de Medusa. Su serenidad. Su belleza que parecía obra de manos divinas. Y cada palabra era como un anzuelo hundiéndose más profundo. En la voluntad del dios. En el fondo del mar. Las corrientes cambiaron. Los peces se dispersaron. Ballenas que habían vivido 1000 años. Sintieron un escalofrío que no podían explicar. Poseidón bajó de su trono de coral. Y se sumergió en pensamiento. El océano entero parecía inclinarse con él. Las olas golpearon las costas de Grecia con una fuerza inusual. Los marineros levantaron plegarias apresuradas. Los pescadores no se atrevieron a salir al mar. Las nubes, aunque el cielo estaba despejado, parecían cargadas con un relámpago contenido. Medusa, desde la terraza del templo, observó el horizonte. Vio cómo el mar se agitaba sin viento, cómo la espuma alcanzaba rocas que jamás tocaba. Le pareció que las olas gritaban algo. Una advertencia. Un nombre. El suyo. Esa noche, mientras dormía sobre su lecho de lino, tuvo un sueño inquietante. Soñó con un mar sin fondo, negro como obsidiana, donde gigantescas sombras nadaban en silencio. Y entre ellas,
2 ojos azules como abismos iluminados. La observaban sin parpadear. No había palabras. No había voz. Solo una presencia. Enorme. Imposible. Ineludible. Cuando despertó, las lámparas del templo estaban apagadas. Las demás doncellas dormían. Todo era silencio. Pero Medusa sintió, con la certeza de un presagio, que algo estaba acercándose a su vida, como una ola que se eleva a lo lejos, antes de arrasar con todo lo que conoce. Durante los días que siguieron, el templo comenzó a recibir señales. Una estatua de un delfín, símbolo de Poseidón, se quebró sin explicación. El agua del pozo sagrado se volvió turbia por un instante, antes de regresar a la normalidad. Una ola inmensa golpeó los muros exteriores del santuario. A pesar de que el templo se encontraba lejos de la costa, los sacerdotes murmuraron sobre malos augurios. Las doncellas rezaron con más fervor. Medusa sintió miedo por primera vez, desde que había llegado al templo. Y Atenea guardó silencio. Un silencio que no era indiferencia, sino expectativa. Una diosa que mide los movimientos de un rival, antes de actuar. Porque lo que se acercaba no era un hombre, ni una prueba, ni una simple desgracia. Era un dios decidido a entrar en la vida de Medusa, sin pedir permiso, y sin temer castigo. Una presencia tan vasta y antigua, como el propio océano. Y cuando un dios pone sus ojos en un mortal, el destino entero comienza a inclinarse hacia la tragedia. Reflexión. A veces, la tragedia no comienza con un acto, sino con una mirada. Capítulo 4. La profanación del templo. El templo de Atenea era un santuario inviolable. Las columnas gigantes se alzaban hacia el cielo, como lanzas de mármol defendiendo la pureza del recinto. Cada piedra, cada lámpara, cada ofrenda estaba consagrada a la diosa de la sabiduría, la única capaz de mantener a raya la arrogancia de los dioses y la ignorancia de los hombres. Allí, en ese lugar donde el aire parecía más puro y el silencio más sagrado, ningún mortal creía posible que un dios pudiera cruzar sus fronteras sin permiso. Pero los dioses no piden permiso, los toman. La noche en que todo ocurrió, Medusa había terminado sus labores antes que las demás. Había limpiado los altares, ordenado las vasijas y apagado las lámparas de aceite del corredor del oeste. El templo estaba sumido en una penumbra tranquila, iluminado únicamente por la luna, que se filtraba entre las columnas exteriores. Mientras caminaba hacia el santuario interior, sintió que el suelo vibraba ligeramente, como si un animal gigantesco estuviera respirando bajo la tierra. Pensó que era su imaginación, el cansancio, quizás, o un temblor leve que los sacerdotes solían atribuir a los caprichos de los titanes dormidos. Pero entonces escuchó el sonido. No un golpe, no un trueno, sino un murmullo. Un sonido húmedo, profundo, como si el mar estuviera llamándola. Desde el interior del templo, Medusa se detuvo. El aire se volvió más pesado, como si la humedad del océano hubiera inundado de repente el santuario. Las antorchas se apagaron una a una, sin viento que lo explicara. Y cuando llegó al vestíbulo del templo, lo vio. El agua corría entre los mosaicos, como si un río hubiera nacido allí, brotando desde la sala más sagrada, el recinto dedicado exclusivamente a Atenea. Medusa sintió como se le helaba la sangre. Atravesó el pasillo y entró al santuario principal. Y allí estaba él, Poseidón, no en forma humana, no del modo en que los dioses solían mostrarse a los mortales cuando buscaban complicidad o admiración, sino en su esencia primordial, en su fuerza salvaje, como un colosal océano encarnado en un cuerpo que apenas era capaz de contener su poder. Los pilares temblaban, las aguas se arremolinaban a su alrededor. Su mera presencia desafiaba todo límite del templo. Su mirada se clavó en Medusa, como dos faros azules encendidos en mitad de una tormenta.
Ella retrocedió sin pensar, apretando el amuleto que su padre le había dado, intentando recordar cualquier oración, cualquier súplica, que pudiera salvarla. Pero no había palabras para detener a un dios. No cuando la motivación no era justicia, ni destino, sino deseo. Poseidón avanzó un paso. El agua siguió sus movimientos, como un ejército obediente. Medusa trató de huir, pero el agua ya le cubría los pies, y cada intento de escapar solo la hundía más. El dios extendió la mano. No pidió, no habló, no mostró compasión. Solo tomó. El templo vibró con un estruendo sordo, que pareció quebrar la noche en dos. Atenea, desde su morada en el Olimpo, sintió la ruptura como una puñalada. Su templo, su santuario, su dominio inviolable, había sido profanado. No por un mortal, no por un monstruo, sino por su propio tío. La diosa descendió en un instante. No con alas ni con fuego, sino con ira pura, con la precisión fría de la justicia divina, que no perdona ni olvida. Apareció en el santuario, como un relámpago silencioso. Poseidón la miró sin temor, como quien desafía deliberadamente la voluntad de una diosa. Medusa, arrodillada, temblando, con el cabello desordenado y el rostro húmedo, no entendía que había hecho mal. No comprendía por qué su diosa había permitido aquello, ni por qué ahora la miraba. No con compasión, sino con severidad. Atenea no habló. Su juicio fue inmediato, cruel, inapelable. Con un gesto, el rostro de Medusa se iluminó por un instante, con una luz blanca, tan pura que dolía, tan intensa que parecía arrancar la verdad del alma. Y luego, la transformación comenzó. Su cabello se movió primero, se retorció, se elevó, se partió en hebras vivas que no eran cabello, sino criaturas, serpientes, decenas, cientos. Medusa gritó, no por el dolor, sino por el terror de sentir su propia identidad, romperse como un jarrón lanzado contra el mármol. Sus dedos se curvaron, sus pupilas se estrecharon, sus venas se oscurecieron. El don más terrible cayó sobre ella, la mirada que petrifica. Atenea habló por fin, con voz que atravesó carne y espíritu por igual. Has sido manchada en mi templo. Tu belleza, causa de la profanación, será tu castigo. Quien te mire, conocerá el precio de ofender a los dioses. Medusa cayó al suelo, sollozando, incapaz de comprender cómo, en un solo instante, había perdido su lugar, su cuerpo, su vida. Poseidón desapareció entre las aguas, indiferente, como si nada hubiera ocurrido. Atenea, con el gesto severo de quien cree hacer justicia, se dio la vuelta. Y Medusa, temblando sobre el mármol frío, se quedó sola, convertida en un monstruo, por un crimen que no cometió. Reflexión. A veces, los dioses no castigan la culpa, sino la vergüenza. Y el precio lo pagan los inocentes. Capítulo 1. La maldición del serpiente. Cuando el silencio regresó al templo, ya no quedaba nada de la joven que había llegado allí buscando un propósito. El eco de los pasos de los dioses se apagó. Las aguas volvieron lentamente a su cauce, y la luz tenue de las lámparas reflejó sobre el mármol la silueta temblorosa de una criatura recién nacida en el dolor. Medusa se incorporó con dificultad. Sus manos temblaban, pero no reconocía el tacto de su propia piel. Sus dedos, antes finos y suaves, estaban ahora tensos, duros como si la sangre se hubiera convertido en un veneno espeso. Su cabello ya no era cabello. Sintió un peso extraño sobre su cabeza, un movimiento serpenteante que no había conocido jamás. Cuando llevó la mano hacia él, un siseo llenó el aire. Las serpientes se erizaron al unísono, como si hubieran nacido sabiendo quién era su enemiga. La propia Medusa retrocedió horrorizada. Trató de apartarlas, de arrancarlas,
Pero cada serpiente reaccionó con un movimiento rápido, amasando sonido, sacudiendo sus lenguas bífidas, como si fueran guardianas feroces de un cuerpo que ya no le pertenecía. Medusa gritó, un grito que no era humano, que no era monstruoso, que era simplemente la fractura de un espíritu. El templo devolvió el eco, amplificado por las columnas, como si las paredes mismas lloraran con ella. Intentó correr hacia el estanque ritual, donde las doncellas solían purificar sus manos y sus rostros. El agua reflejaba la luna, tranquila, inocente, ignorante aún del horror que estaba por presenciar. Medusa se inclinó, miró el agua, y la imagen que vio rompió cualquier resto de cordura que le quedaba. No era ella. Sí tenía los ojos, pero no eran los mismos. Eran dos pozos amarillos, afilados, que brillaban como cuchillas bajo la luz. Su piel, antes suave, tenía ahora tonos verdosos, fracturas sutiles, como si el mármol se hubiese mezclado con carne. Las serpientes se enroscaban alrededor de su rostro, asomando sus colmillos, como coronas vivas. Medusa cayó de rodillas. El agua tembló. Una de las serpientes atacó la superficie, como si quisiera destruir el reflejo. Ella lloró, pero incluso sus lágrimas parecían más densas, más pesadas. No sabía si lloraba por el dolor físico, por el horror de lo que veía, o por la injusticia que flotaba sobre su alma, más cruel que cualquier castigo humano o divino. Nunca había ofendido a su diosa. Nunca había buscado provocar a ningún dios. Nunca había deseado poder ni gloria. Solo había servido. Solo había obedecido. Solo había querido ser digna. Y, sin embargo, ahora era el rostro de un crimen que no cometió. La prueba viviente del orgullo de los dioses. Una advertencia convertida en carne. Los sacerdotes, al escuchar ruidos, entraron corriendo al recinto. Medusa intentó pedir ayuda, decir su nombre, explicar que no sabía qué había hecho. Pero cuando el primero la miró, su rostro se congeló en un gesto de terror puro. Sus dedos se tensionaron. Su piel se volvió blanca. Sus ojos perdieron todo movimiento. En cuestión de segundos, el hombre se transformó en piedra. Piedra perfecta. Piedra trágica. Piedra que conservaba el horror de su último suspiro. Los demás se quedaron inmóviles. Ella los llamó por su nombre. Rogó que no la dejaran sola. Pero su voz ya no era una voz de doncella, sino un eco reptante. Un murmullo que parecía resonar desde lugares oscuros. Otro sacerdote intentó apartar la mirada mientras escapaba. Pero tropezó, giró la cabeza instintivamente, y se convirtió en la segunda estatua. Medusa retrocedió aterrada. No quería matar. No quería dañar. No quería destruir nada. Pero su mirada era ahora un arma que no podía apagar. El templo, su hogar, su refugio, se había convertido en su prisión. Y en su verdugo. Esa noche, Medusa huyó. No tomó objetos ni amuletos ni alimentos. Solo corrió, con las serpientes retorciéndose sobre su cabeza, con los pies descalzos golpeando las piedras del camino, con las lágrimas cayendo como gotas de veneno. Detrás de ella, los restos del santuario de Atenea se quedaron llenos de estatuas, testigos petrificados, de la tragedia de una mujer inocente. Los dioses la habían abandonado. Los mortales la habían perdido. Y ella ya no sabía quién era. Solo sabía una cosa. El mundo nunca la aceptaría de nuevo. Desde esa noche, el monte Esteno se convirtió en su refugio. Y Medusa, la doncella, la inocente, la devota, murió allí. Solo quedó la Gorgona. Reflexión. No hay monstruo más trágico que aquel que nace del sufrimiento y sobrevive sin haberlo pedido. Capítulo B. El exilio en las Gorgonas. Cuando Medusa huyó del templo aquella noche, no llevaba rumbo, ni esperanza, ni nombre. Solo corría. Corría como si el mundo entero fuera una boca abierta,
dispuesta a devorarla. Los bosques la rechazaban. Los animales huían antes de que ella pudiera verlos. Y los caminos que antes conocía se retorcían como serpientes engañosas, que la conducían siempre más lejos de cualquier lugar donde hubiera vida. Al amanecer, ya no quedaba rastro alguno de la doncella que un día fue. Sus pies estaban heridos, sus manos temblaban, y su rostro estaba hinchado por el llanto. Las serpientes que ahora coronaban su cabeza se movían inquietas, como si también lloraran con ella, como si sintieran su angustia, y la multiplicaran. Medusa, exhausta, se apoyó contra una roca, e intentó calmar la respiración. Pero al abrir los ojos, vio algo que la obligó a apartar la mirada. Una liebre, petrificada a pocos pasos. Ni siquiera supo cuándo había ocurrido. Quizá cuando la miró sin darse cuenta. Quizá cuando el pobre animal simplemente tuvo la desgracia de cruzar su camino. Medusa comprendió entonces, con un dolor que atravesaba más profundo que el tejido, que ya no solo era peligrosa para los hombres, sino para todo ser vivo. Continuó caminando sin dirección, hasta que el paisaje comenzó a cambiar. El aire se volvió árido, la tierra seca, y el horizonte mostró un macizo de montañas oscuras, tan antiguas como el tiempo. Aquel lugar se conocía como la isla de las Hermanas Gorgonas, una región tan aislada, tan envuelta en supersticiones, que incluso los mapas evitaban dibujarla. Se decía que ninguna criatura que caminara sobre la tierra podía sobrevivir allí, sin perder la cordura o la vida. Un territorio donde el sol parecía cansarse de brillar, y la luna vigilaba desde lejos, como temerosa de acercarse demasiado. Medusa llegó a ese lugar, porque no tenía otro refugio, porque no podía volver al mundo de los humanos, porque era el único sitio donde, quizás, el monstruo que le habían impuesto podía encontrar silencio. Pero Medusa no sabía que no estaba sola. En lo más profundo de aquella tierra yerma vivían dos criaturas, dos hermanas, que habían sido monstruos mucho antes de que ella llegara. Steno y Euríale, las gorgonas eternas, nacidas del mar y de la noche, antiguas como las primeras sombras del mundo. Sus cuerpos eran colosales y gráciles a la vez, sus rostros bellos y horribles, sus voces un lamento, que podía escucharse a kilómetros de distancia. Cuando la luna estaba llena, Medusa sintió su presencia. Antes de verlas, era un rumor en la piedra, un susurro bajo la tierra, como si su nombre se deslizara por la grieta de las montañas. Y entonces aparecieron, no como bestias hambrientas, ni como guardianas, sino como hermanas. Euríale, la mayor, tenía ojos tan antiguos, que parecían haber presenciado la creación del mundo. Steno, más fiera, poseía una fuerza capaz de romper montañas. Medusa, temblando, esperó el ataque. Pero las gorgonas no atacaron. La observaron en silencio, reconociendo en ella algo que los ojos de los hombres jamás habrían visto. La marca de los dioses. El castigo. La tragedia. Euríale se inclinó. Y, con una voz que parecía venir de las profundidades del océano, le dijo: has sido arrancada del mundo, como nosotras. Ven, no eres la primera, y no serás la última. Medusa cayó de rodillas, rompiendo en sollozos. Steno la levantó con una fuerza suave, y la sostuvo como se sostiene a un animal herido. Nadie la consolaba desde que su vida había sido destruida. Nadie la escuchaba. Nadie la llamaba por su nombre. Pero esas dos criaturas, temidas por héroes y dioses, la aceptaron sin condición, porque ellas también habían sido condenadas por existir fuera del deseo divino. Durante semanas, Medusa lloró cada noche. Euríale la acompañaba en silencio. Steno rugía contra el cielo, maldeciendo a los dioses, que arrancaban a sus hijas del mundo, para luego despreciarlas. Con el tiempo,
Medusa aprendió a moverse entre las rocas sin romperlas, a caminar sin mirar, a respirar sin convertir la vida en piedra. La isla entera se había convertido en su refugio. Los buitres no volaban allí. Los hombres no se atrevían a acercarse. Los dioses la habían condenado, pero también la habían dejado en libertad. Una libertad amarga, pero libertad al fin. Y aunque las gorgonas la aceptaron, aunque el silencio por fin no la devoraba, Medusa sabía algo. El mundo aún no había terminado con ella. Ni los dioses, ni los hombres, y, sobre todo, no el destino. Porque incluso en el exilio, el rumor de su nombre crecía. Y más allá del horizonte, héroes y reyes empezaban a hablar de la monstruosa mujer que petrificaba a sus enemigos. Y la tragedia, que en los dioses nunca duerme, comenzaba a despertar. Reflexión. A veces, los monstruos encuentran compasión solo entre aquellos que también fueron creados por la crueldad divina. Capítulo 7. Medusa, reina del abismo de piedra. Con el paso de los meses, la isla de las Gorgonas dejó de ser un exilio y se convirtió en un reino silencioso, un lugar donde la tragedia encontraba refugio y la soledad se transformaba en compañía amarga. Medusa empezó a comprender el alcance de su maldición. Al principio, cada día era un tormento. Cada serpiente sobre su cabeza tenía un temperamento distinto. Cada movimiento podía provocar un accidente mortal. Cada intento de dormir se veía interrumpido por el siseo constante de sus nuevos cabellos. Pero con el tiempo, aprendió a escuchar. Las serpientes no eran solo un castigo. Eran un lenguaje, una advertencia, un coro que respondía a su emoción. Cuando ella temía, ellas temblaban. Cuando se enfadaba, ellas se erizaban con furia. Cuando lloraba, ellas se enroscaban, buscando calor, como si quisieran consolarla. Era un vínculo extraño, dulce y cruel, un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que ahora era. Mientras tanto, la fama de Medusa creció en Grecia, como un incendio que nadie podía apagar. Los marineros hablaban de una bruja del desierto. Los mercaderes contaban historias contradictorias. Y los reyes, desde sus tronos dorados, veían en ella un desafío, una amenaza, o una oportunidad para ganar gloria. La primera expedición llegó al amanecer. Un grupo de guerreros, armados con lanzas y escudos, encargados de liberar al mundo del monstruo. Medusa no los vio venir. Estaba recolectando agua en una pequeña fuente rocosa, cuando escuchó el sonido de sandalias y el metálico tintinear de armas. Salió a recibirlos, aún ingenua, aún esperando que alguien, alguna vez, viniera a escuchar su historia. Pero en cuanto los hombres la vieron, las risas se congelaron, los músculos se tensaron, y el temor se convirtió en reflejo. Uno de ellos levantó la antorcha, otro, la lanza. Medusa gritó que se detuvieran, que no quería dañar a nadie. Pero su voz salió deformada, como un eco reptante. El instinto humano es más rápido que la razón. Y los hombres, movidos por el miedo, alzaron sus armas. Ella retrocedió, cerró los ojos, pero no a tiempo. Cuando los abrió, los guerreros eran ya estatuas. Figuras congeladas en posturas grotescas. Rostros horrorizados mirando eternamente. Algo que jamás debieron ver. Medusa cayó de rodillas, temblando. No quería esto. No deseaba esto. Pero no tenía elección. La maldición le había robado la voluntad de no herir. Euría le puso una mano gigante sobre su hombro. Sin palabras, porque ninguna podían aliviar ese dolor. Pero el mundo no dejó de venir. Héroes de fama menor, soldados sin gloria, generales codiciosos, todos enviaron expediciones para matar a la Gorgona y ganar su nombre en las historias. Uno tras otro, todos se convirtieron en piedra. Algunos intentaron llegar de noche,
Otros lo hicieron con amuletos, velos y talismanes bendecidos por sacerdotes. Nada funcionó. La maldición superaba la fe, la fuerza y el ingenio humano. Poco a poco, la isla se convirtió en un cementerio de héroes. Los árboles, torcidos por el viento, parecían llorar sobre figuras petrificadas. El sol proyectaba sombras largas, de hombres congelados en posturas de ataque, como si el tiempo hubiera decidido capturar su desgracia para siempre. Y Medusa, caminando entre ellos, no sentía orgullo, ni poder, ni control, solo sentía la punzada amarga de la vida que jamás podría volver a tener. En su pecho, la rabia empezó a crecer. No una rabia descontrolada, sino una rabia antigua, profunda. La clase de ira que solo nace cuando alguien comprende que su historia ha sido destruida por la voluntad de otros. Los dioses la habían tomado, la habían convertido, y ahora la usaban como pieza de un juego sangriento. Entre Poseidón y Atenea, los hombres venían a matarla, sin preguntar por qué había sido castigada. El mundo la llamaba monstruo, sin haber escuchado una sola palabra suya. Y así, sin quererlo, sin buscarlo, Medusa se convirtió en reina. La reina del abismo de piedra. La guardiana de un reino que no eligió, pero que le pertenecía, porque nadie más podía gobernarlo. Los vientos del sur susurraban su nombre. Las serpientes se enroscaban como coronas. Y los dioses, desde lo alto, miraban en silencio, incapaces de ignorar lo que habían creado. Reflexión. Una víctima abandonada se convierte tarde o temprano en soberana de su propio dolor. Capítulo 8. El héroe forjado por los dioses. Mientras Medusa reinaba, sin quererlo, en aquel reino de piedra, y los humanos susurraban su nombre con miedo o ambición, los dioses del Olimpo observaban en silencio. Pero el silencio de los dioses nunca es paz. Es cálculo, estrategia, un tablero preparado para mover piezas. Atenea, desde su trono de mármol y oro, seguía sintiendo la afrenta de aquella noche. Para los mortales, ella era la diosa de la sabiduría. Pero los dioses también tienen orgullo. Los dioses también sienten vergüenza. Y Atenea no podía permitir que el mundo recordara que su templo había sido mancillado, que un dios había cruzado sus confines, y que una mortal, una simple mortal, se había convertido en símbolo de ese ultraje. Los dioses no toleran los símbolos. Los destruyen. Por eso, mientras Medusa lloraba en su exilio, el Olimpo debatía su muerte. Zeus escuchaba sin emoción. Hera fruncía el ceño, más preocupada por los chismes divinos que por la justicia. Poseidón callaba, pero el brillo en sus ojos sugería una satisfacción cruel. Sabía que su enemiga, Atenea, se veía obligada a limpiar un desastre que él mismo había provocado. Pero ningún dios deseaba enfrentarse directamente a Medusa. No por miedo a ella, los dioses raramente temen a los mortales, sino por lo que representaba. El recordatorio de que incluso los inmortales pueden cometer errores vergonzosos. Así, como tantas veces antes, buscaron un intermediario, un héroe, una pieza sacrificable. Y el Olimpo puso sus ojos en un joven, Perseo, hijo de Dánae, nacido en circunstancias que el propio Zeus manipuló. Perseo había crecido sin saber que su destino había sido escrito antes de su primer aliento. Poseidón murmuró primero: «Que sea él». Atenea respondió con frialdad: «Sí, él servirá». Hermes sonrió, pues la aventura prometía entretenimiento divino. Y así, el destino de Perseo quedó sellado, sin que él siquiera estuviera presente. El héroe aún no lo sabía, pero ya había sido elegido, una misión disfrazada de gloria. Los dioses no dan órdenes directas. Las maquillan. Las disfrazan de honor. Las maquillan con palabras hermosas, para ocultar su crueldad. Un rey, celoso y temeroso del joven Perseo, lo convocó al palacio y proclamó:
Si tan valiente eres, tráeme la cabeza de Medusa. Atenea puso esa idea en su mente. La ambición hizo el resto. Los presentes quedaron en silencio. Nadie regresaba de la isla de las Gorgonas. Nadie sobrevivía al encuentro con Medusa. Pero Perseo, joven e impulsivo, aceptó. No entendía qué clase de destino se había echado sobre los hombros. No sabía que cada paso suyo respondía a un movimiento invisible. Sobre un tablero divino. El regalo de los dioses. Para que Perseo cumpliera la tarea, los dioses debían equiparlo. Y cada uno lo hizo por razones distintas. Hermes descendió primero. Con un ademán elegante. Le ofreció sus sandalias aladas. Para que vueles más rápido que el miedo, dijo con una sonrisa. Hades, desde la oscuridad, cedió el casco de invisibilidad. No por compasión, sino por placer en el caos que seguiría. Zeus envió una espada forjada con relámpagos. Una hoja ligera, pero capaz de cortar incluso lo inmortal. Y finalmente, Atenea entregó el objeto más importante. Un escudo bruñido, tan pulido que reflejaba como un espejo perfecto. No mires directamente al monstruo, le instruyó, o tú también serás piedra. Mírala a través del reflejo. Fue la única advertencia sincera que recibió. Perseo inclinó la cabeza ante ella, creyendo que era favorecido, que era protegido, que era elegido para la gloria. No sabía que, para Atenea, él no era un héroe. Era un instrumento. La manera más limpia de borrar del mundo. El recordatorio de su humillación divina. El viaje hacia la oscuridad. Equipado con artefactos divinos, Perseo cruzó mares y desiertos. Las estrellas parecían observar su viaje, con la misma mezcla de esperanza y temor que tenían los hombres que escuchaban hablar de Medusa. En cada puerto, la historia cambiaba. Unos decían que era un monstruo gigantesco, otros que era un espíritu vengativo, otros que era hija del propio Tártaro. Nadie hablaba de la doncella que fue. Nadie sabía la verdad. Y Perseo no preguntó, porque los héroes rara vez preguntan. Solo avanzan hacia la gloria, sin preguntarse cuántas tragedias se esconden bajo sus pasos. Mientras el joven se acercaba, las gorgonas sentían el aire cambiar. Esteno gruñó. Euríale lloró. Medusa, sin embargo, sintió otra cosa. Un presentimiento profundo. Una sombra que crecía en su pecho. Algo venía. Algo que no era mortal. Ni completamente divino. Ni completamente justo. Una pieza enviada por los dioses. Una pieza destinada a destruirla. Una pieza llamada Perseo. Reflexión. Los héroes nacen del deseo de los dioses. Pero las tragedias nacen de lo que los dioses callan. Capítulo 9. La caverna del destino. La noche en que Perseo llegó a la isla de las Gorgonas. El viento soplaba con un gemido antiguo. Como si las rocas mismas intentaran advertirle que aquel no era un lugar para héroes, sino para tragedias. Las estrellas parecían más distantes, como si no quisieran ser testigos. La luna, que tantas noches guiaba a los navegantes, se ocultó tras una nube gruesa, cubriendo la isla con una penumbra profunda. Perseo descendió en silencio, gracias al casco de Hades que borraba su presencia de los ojos de los vivos y de los muertos. Sus sandalias aladas se posaron suavemente sobre la arena fría. La atmósfera estaba cargada. El aire vibraba con un siseo lejano, un susurro reptante que se mezclaba con el murmullo de las olas rompiendo contra las piedras. El joven héroe avanzó, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de quienes había sido, y más cerca del lugar donde su nombre quedaría grabado para siempre, en gloria o en infamia. La isla que respira. La isla no se parecía a ningún otro lugar del mundo. Los árboles estaban muertos, sus ramas retorcidas como manos petrificadas, intentando alcanzar un cielo que no respondía. Estatuas humanas aparecían entre las rocas. Guerreros en pose de ataque.
Marineros de rodillas. Hombres rezando. Hombres gritando. Todos capturados en el último segundo de su vida. Todos testigos mudos. Del poder de la mirada que Perseo debía enfrentar. El héroe tragó saliva. El miedo era lógico. Humano. Pero lo que sintió aquella noche no era simple temor. Era una presencia. Algo en la isla lo observaba. Aunque él fuera invisible. Algo antiguo. Herido. Solitario. Las hermanas gorgonas. Antes de llegar a la caverna. La tierra tembló. Un rugido profundo resonó desde el interior de las montañas. Eran Steno y Euríale. Las hermanas inmortales de Medusa. Criaturas colosales. Antiguas. Cubiertas de escamas oscuras. Y ojos que ardían como brasas. Perseo se ocultó entre las sombras. Agradeciendo el casco que borraba su forma. Las gorgonas buscaban. Olfateaban el aire. Se movían entre las piedras. Con una combinación de fuerza y tristeza. Sabían que algo se acercaba. Sabían que algo terrible estaba por suceder. Pero eran eternas. Y su dolor lo era también. Cuando sus rugidos se perdieron en la distancia. Perseo avanzó de nuevo. Con el corazón golpeando en su pecho. Como un tambor de guerra. La entrada a la caverna. Al fin llegó. La caverna donde Medusa se refugiaba. Sobresalía en la montaña. Como una herida abierta en la piel del mundo. El interior estaba iluminado por un brillo verdoso. Extraño. Como si las rocas respiraran luz. En el suelo, dispersos, yacían restos de armas oxidadas. Escudos partidos. Trozos de piedra. Piezas de hombres que habían llegado antes. Perseo levantó el escudo de Atenea. Pulido como un espejo. No miraría directamente al monstruo. No cometería ese error. Respiró hondo. Y entró. Medusa, en silencio. La encontró en el centro de la caverna. Dormida. Su pecho subía y bajaba. Como el de cualquier criatura viva. Su rostro, medio oculto entre sombras. No mostraba ferocidad. Ni rabia. Ni crueldad. Mostraba cansancio. Mostraba dolor. Mostraba humanidad. Las serpientes sobre su cabeza. Reposaban. Enroscadas y silenciosas. Como si compartieran su sueño inquieto. Perseo tembló. No de miedo. De duda. Atenea no lo había preparado para esto. Para ver a su enemiga así. Indefensa. Rota. Convertida en un monstruo. No por maldad. Sino por la decisión cruel. De una diosa ofendida. Por un momento. Una fracción diminuta del tiempo. Perseo bajó la espada. Pero entonces recordó la misión. Recordó a su madre. A su pueblo. Al rey que lo humillaría si fallaba. Recordó la gloria que lo esperaba. Y recordando las palabras de Atenea. Levantó el escudo. Para ver su reflejo en él. Las serpientes comenzaron a agitarse. Como si sintieran la muerte acercarse. Medusa abrió los ojos. Pero no lo vio a él. Solo vio su destino reflejado en el escudo. Y entendió. Su expresión no fue de odio. Fue de resignación. De aceptación amarga. De tragedia consumada. En un movimiento rápido, Perseo alzó la espada. Y dejó caer la hoja. El grito de Medusa. Fue el grito de todas las víctimas de los dioses. El eco de una injusticia perpetua. La súplica de quien nunca tuvo voz. Las serpientes chillaron. El mundo tembló. Y después, silencio. Una cabeza que sigue viva. Perseo envolvió la cabeza en un saco especial. Regalo de los dioses. Porque incluso decapitada, la mirada de Medusa seguía siendo mortal. Pero cuando tomó aquel trofeo trágico, ocurrió algo que no esperaba. Las serpientes lloraban. Y el rostro de Medusa, ya sin vida, parecía por fin en paz. Quizás, solo quizás, la muerte había sido la única libertad que los dioses le habían permitido. Reflexión. Los héroes matan monstruos, pero los dioses crean víctimas. Y entre ambos, los mortales solo intentan sobrevivir.
Capítulo X. La cabeza que cambió al Olimpo. El cuerpo de Medusa quedó tendido en el suelo de la caverna. Inerte, rodeado por las sombras que durante tanto tiempo habían sido su único refugio. Las serpientes que aún vivían sobre su cabeza decapitada emitieron un último siseo, una despedida dolorosa, antes de enredarse unas con otras, como un lamento reptante que se apagaba lentamente. Perseo, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, guardó la cabeza en el saco que los dioses le habían entregado. El peso era extraño, más ligero de lo que esperaba, pero cargado de una energía que parecía atravesar la tela, como si el poder de Medusa aún buscara una salida, como si la maldición no hubiera muerto con ella, sino que hubiera adoptado una nueva forma. El héroe salió de la caverna sin mirar atrás. No vio, por fortuna, como las lágrimas que nunca pudo derramar Medusa resbalaban lentamente por su mejilla petrificada, antes de secarse para siempre. El grito de las gorgonas. Apenas Perseo se alejó, un rugido estremeció la isla. Las hermanas de Medusa, Esteno y Euríale, se levantaron en un frenesí de dolor y furia. Encontraron el cuerpo sin cabeza. Encontraron la sangre que manaba aún tibia. Encontraron la ausencia. Y su lamento fue tan poderoso que las aves cayeron muertas del cielo. Los árboles se resquebrajaron, y la tierra misma pareció temblar ante su ira. Perseo, invisible gracias al casco de Hades, escapó por los aires, mientras las gorgonas destrozaban rocas, golpeaban montañas, y maldecían a los dioses, que les habían arrebatado a su hermana menor. No eran monstruos, eran familia, y habían sido testigos de la crueldad divina. El poder en manos de un héroe. Mientras volaba sobre el mar, Perseo miró el saco que llevaba en la mano. La cabeza pesaba poco, pero la responsabilidad pesaba más. Sabía que llevaba consigo algo más valioso que cualquier tesoro, algo más peligroso que cualquier arma forjada por los dioses. La mirada de Medusa seguía viva. Los peces bajo el agua huían de su sombra. Las nubes parecían abrirse a su paso. Incluso el viento soplaba con más fuerza, como si temiera tocar el saco. La cabeza de Medusa ya no pertenecía a la tragedia. Pertenecía al mito. Andrómeda, la salvación imposible. En su viaje de regreso, Perseo encontró una escena que cambiaría el mundo una vez más. En las costas de Etiopía, una joven llamada Andrómeda estaba encadenada a una roca, ofrecida en sacrificio a un monstruo marino, para salvar a su pueblo. Perseo, movido por la compasión, o quizás por el destino, descendió del cielo justo cuando la bestia emergía de las aguas, rugiendo con furia. El héroe no levantó espada, no buscó una batalla justa. Simplemente sacó la cabeza de Medusa. La criatura, al verla, se convirtió en piedra, antes de poder tocar a la joven. El mar tragó aquella estatua gigantesca, y en el fondo del océano aún duerme la forma petrificada del monstruo derrotado por la mirada de una víctima. Los habitantes del reino celebraron al héroe. Andrómeda fue liberada, y Perseo, por primera vez, comprendió el poder y la tragedia que llevaba consigo. El regreso a casa. Perseo regresó con la cabeza de Medusa al rey que lo había enviado a una misión suicida. Pero el tirano, incapaz de aceptar que el joven hubiese triunfado, intentó traicionarlo en un banquete. Perseo no lo perdonó. Con la seguridad de un héroe ya consagrado, abrió el saco y mostró la cabeza al rey y a sus seguidores. Todo el palacio se convirtió en un bosque de estatuas. El héroe fue proclamado libertador. El pueblo se arrodilló. Los dioses observaban desde arriba, satisfechos por el desenlace de la historia que ellos mismos habían provocado. El regalo final a Atenea. Cuando todo terminó, Perseo ascendió al Olimpo, o al menos a los escalones más cercanos, donde los mortales podían llegar,
y ofreció la cabeza de Medusa a la diosa que lo había guiado. Atenea la colocó en su escudo, la égida, como símbolo de su poder, como advertencia para sus enemigos, como trofeo de una injusticia divina, disfrazada de victoria. Las serpientes se enroscaban todavía, vivas, eternas, en la frente del escudo, y los dioses celebraron, mientras la tragedia de Medusa se convertía, una vez más, en un arma a su servicio. La historia estaba completa, pero la herida seguía abierta. Reflexión. Los dioses toman vidas, crean monstruos, coronan héroes, y llaman a eso destino. Pero detrás de cada gloria divina, hay un grito que nadie escucha. Epílogo, la verdad de Medusa. Dicen los poetas que Medusa fue un monstruo. Dicen los guerreros que fue un desafío digno de héroes. Dicen los reyes que su cabeza era un arma. Dicen los sacerdotes que fue un castigo justo. Pero ningún mito se sostiene solo con lo que dicen los poderosos. Para conocer la verdad, hay que escuchar aquello que nadie quiso contar. Porque antes de ser leyenda, antes de ser tragedia, antes de ser monstruo, Medusa fue una víctima. No una criatura nacida del mal, sino una joven arrancada de su vida por la crueldad de los dioses. Su historia, la verdadera, no habla de gloria ni de hazañas, sino de injusticias, de dolor, de cómo una muchacha devota fue destruida por un pecado que no cometió. La versión humana del mito. Si apartamos los adornos del relato, si retiramos los actos heroicos, los brillos divinos y los discursos de los reyes, quedará algo mucho más simple y más terrible. Una mujer fue castigada por el orgullo de un dios y la vergüenza de una diosa. Atenea, símbolo de sabiduría, no aplicó justicia, sino represalia. Poseidón, señor del mar, no mostró amor ni deseo verdadero, sino dominación. El Olimpo, en lugar de proteger a los mortales, convirtió a Medusa en un mensaje para los hombres: temed a los dioses. Un mensaje para las mujeres: no os atreváis a ser hermosas, ni libres, ni dignas de atención, o vuestro destino será la destrucción. El mito que no contaron los héroes. Perseo fue recordado como un campeón. En los poemas, su figura brilla. En las esculturas, su pose es perfecta. En los relatos, su misión fue noble. Pero ningún héroe preguntó nunca quién era Medusa antes de convertirse en monstruo. Ninguno quiso saber qué había ocurrido en aquel templo. Nadie se detuvo a mirar el dolor en sus ojos. A través del reflejo del escudo, los héroes vencen monstruos. No escuchan sus historias. La lección que sobrevive. El mito de Medusa, despojado de sus adornos heroicos, nos muestra algo fundamental. Los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos, garras o serpientes por cabello. A veces llevan coronas. A veces llevan armaduras divinas. A veces habitan el Olimpo. Y a veces, cuando desean silenciar una verdad incómoda, crean criaturas para culpar, para temer, para destruir. Pero la historia de Medusa sobrevivió, no porque los dioses quisieran, sino porque las víctimas siempre encuentran la forma de gritar incluso después del silencio. Y hoy, siglos después, Medusa ya no es vista solo como monstruo. Es símbolo de resistencia, de injusticia revelada, de la voz que los dioses intentaron destruir, de una mujer que pagó por pecados ajenos, y que aún así, se volvió eterna. Reflexión. Los dioses contaron su versión del mito. Los héroes repitieron su versión del mito. Pero la verdad siempre pertenece a quienes sufren en silencio. Medusa fue víctima, fue tragedia, y también fue símbolo, porque incluso convertida en monstruo, desafió al Olimpo. Epílogo 2, el legado inmortal de la Gorgona. Cuando los dioses crean un monstruo,
lo hacen para inspirar miedo. Cuando los héroes matan a un monstruo, lo hacen para inspirar gloria. Pero cuando el pueblo recuerda a un monstruo, lo hace porque en él reconoce un fragmento de la verdad. Y así ocurrió con Medusa. Ni su muerte borró su historia. Ni su decapitación apagó su presencia. Ni el Olimpo, con todo su esplendor, pudo enterrar la voz que había nacido de la injusticia. Su cabeza, colocada en la égida de Atenea, no fue un trofeo de victoria, sino un recordatorio eterno de la tragedia que una diosa intentó ocultar. Porque incluso convertida en arma, Medusa seguía mirando al mundo, seguía juzgando, seguía señalando la crueldad divina, el poder que no desapareció. Después de la muerte de Medusa, su poder no se desvaneció, se transformó. Donde su sangre tocó la tierra, nacieron criaturas mitológicas. El majestuoso Pegaso, símbolo de libertad, y Criso, guerrero dorado, destinado a caminar entre gigantes. Era como si su esencia, corrompida por la tragedia, aún buscara crear vida. Donde los dioses solo habían sembrado dolor. Incluso muerta, Medusa daba a luz maravillas. Incluso destruida, seguía siendo fuente de poder. Los griegos antiguos no lo entendieron. Pero los sabios sí. No se puede matar lo que ya es símbolo. No se puede silenciar lo que ya es memoria. No se puede borrar lo que ya es mito. Medusa en las generaciones humanas. Con el paso de los siglos, la imagen de Medusa cambió. Los guerreros la veían como un amuleto protector. Las mujeres la veían como una advertencia. Los filósofos la veían como una paradoja. Los artistas la veían como una musa trágica. Pero en secreto, mientras el mundo cambiaba, la historia real, la humana, empezó a resurgir. Los poetas trágicos hablaron de la injusticia divina. Los pensadores helenísticos la describieron como víctima. Los escritores modernos la transformaron en símbolo de resistencia y redención. En cada época, Medusa renacía, porque su historia no pertenecía ya al Olimpo, pertenecía a la humanidad. La Gorgona reinterpretada. Hoy, su figura ha trascendido los templos y los versos antiguos. Para algunos, Medusa es la encarnación del trauma, una mujer culpada por la violencia ajena. Para otros, es la representación de la rabia justa, la furia de quienes han sido silenciados. Para muchos, es un símbolo feminista, la prueba de cómo las injusticias sociales se ocultan bajo narrativas de monstruosidad. Y para todos, es la certeza de que incluso los relatos más antiguos pueden contener verdades universales. No importa cuántos héroes la derroten, no importa cuántos dioses la castiguen, no importa cuántos templos caigan, Medusa siempre volverá. Volverá como advertencia. Volverá como símbolo. Volverá como historia que se niega a morir. El legado definitivo. Porque al final, el mito de Medusa no habla de monstruos. Habla de poder. No del poder de la mirada, ni del poder de los dioses, sino del poder de la verdad. Una verdad que atraviesa siglos. Que aquellos que son convertidos en monstruos son muchas veces las verdaderas víctimas. Y que las voces silenciadas, tarde o temprano, encuentran un camino para ser escuchadas. Medusa, la Gorgona. La mujer rota. La mujer castigada. La mujer convertida en advertencia. Se convirtió, sin quererlo, en símbolo eterno. Y ningún dios, ningún héroe, ningún mito ha logrado apagar esa luz. Porque la justicia divina es frágil. La justicia humana es imperfecta. Pero la justicia de la memoria, esa sí es invencible. Reflexión. El mito termina, pero el símbolo permanece. Mientras existan voces que busquen justicia, Medusa vivirá, no como monstruo, sino como verdad. Gracias por acompañarme en esta historia. Hoy has conocido la verdad detrás de Medusa. No el monstruo del mito,
sino la tragedia que los dioses intentaron ocultar. Si te gustan estas narraciones épicas y oscuras, suscríbete y déjame un comentario con el próximo mito que quieres escuchar. Muy pronto llegarán nuevas historias. Desde leyendas griegas y criaturas del Olimpo, hasta mitos latinoamericanos como la Llorona, el Wendigo o el Silbón. Estamos a un paso de los 500 suscriptores. Y tu apoyo hace crecer este proyecto. Nos vemos en el próximo episodio de Mitos Legendarios, donde las leyendas nunca mueren.